que el Instituto Canario de Igualdad ha editado dos guías precisamente para eso, para hablar de sexualidad sana y segura, y la va a distribuir entre los jóvenes canarios. Pues quiere hablar de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, de cada ser humano, y promover el empoderamiento de las mujeres jóvenes, porque no toda la población adolescente y joven accede a la información necesaria, decimos, en cuestiones de sexualidad, Estíbaliz. Así que es importante conocer estas guías. Efectivamente, y lo vamos a hacer esta mañana, Marta, con Noemí Parra, que es sexóloga y autora de estas guías, y ya se encuentra esta mañana con nosotros. Señora Parra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, estamos hablando de dos guías que van a ayudar a los jóvenes en el inicio y en el desarrollo de sus relaciones sexuales, teniendo en cuenta que, como estábamos diciendo, son cada vez más precoces. Estamos hablando de menores que aquí en Canarias se inician desde los 14 años. Sí, esos datos son los que están apareciendo ahora mismo, ¿no? Que ha habido una bajada en cuanto a las primeras relaciones, diremos, coitales, ¿no? En particular. Pero efectivamente lo que está pasando es que no tenemos una educación sexual que vaya acompañando esa precocidad en las relaciones. Y ese es el mayor reto que tenemos como sociedad, ¿no? Entender que es una responsabilidad colectiva y preguntarnos también sobre, sabiendo que tienen muchísimo acceso a información a través de Internet, sobre qué queremos, ¿no? Que tenga esa educación de la sexualidad, cuáles deben ser esos contenidos de la educación. Claro, porque, señora Parra, precisamente uno de los problemas a los que apuntan los expertos es que toda la información sobre sexualidad que están adquiriendo los jóvenes está pues absolutamente mediatizada por modelos que vienen de la pornografía directamente, a la que lamentablemente tienen un acceso absolutamente directo a través de Internet, con lo cual esto les está cambiando perspectivas y está cambiando muchas cosas para mal, ¿no? Lo que hace al final tener ese tipo de información, una es el acceso a la pornografía, como bien has dicho, otra es a contenidos. Cuando tengo una duda, donde voy es a Internet, pero claro, navegar por Internet todas sabemos lo que es, ¿no? Que puede dar con una información veraz, adecuada a tus necesidades y a tu edad o no. Entonces aquí creo que es muy importante que veamos que esa información a la que están accediendo es una información que parte de un modelo de lo que son las relaciones sexuales muy normativizado. Y normativizado me refiero a que se espera que primero el deseo sea heterosexual, ¿no? Como punto de partida. Segundo, que tienen que tener determinados cuerpos que se adapten a lo que se entiende en esta sociedad que es deseable. Y eso genera muchas dificultades para muchas personas. Y luego que ese encuentro tiene que tener como una serie de pasos que se tienen que dar sí o sí para entender que ese encuentro ha sido un encuentro satisfactorio. Y eso al final genera una norma también genera una expectativa que tienen que cumplir la gente joven, y esa expectativa genera muchísimas frustraciones. Entonces, estas guías lo que pretenden es poner sobre la mesa la diversidad de sentimientos, de emociones, de prácticas, de dificultades y también de potencialidades, ¿no? Que tiene la sexualidad. Es una guía que pone los valores positivos de la sexualidad como una riqueza, y esa es la mejor manera, desde mi punto de vista, para prevenir las dificultades que nos encontramos en este terreno y para hacer unas relaciones sexuales más seguras. Es que claro, cuando decimos que los chicos y chicas de hoy en día recurren a Internet para informarse sobre el sexo, es porque en casa, con la familia, no encuentran ese tipo de información. ¿En qué están fallando los padres? ¿Cómo deben hablarle los padres con naturalidad, acorde a su edad? ¿Cómo debe ser ese contacto entre padres e hijos? Las familias de hoy llevamos arrastrando el déficit de nuestra propia educación sexual, ¿no? Entonces creo que también ahora mismo pedimos a las familias que hagan una educación sexual de calidad cuando su propia educación de la sexualidad no ha sido adecuada, ¿no? Así que yo creo que lo que tenemos que interpelarnos es como sociedad. Necesitamos tener formación de calidad, no solo en las escuelas, sino también a las familias, tener acceso a recursos que nos expliquen cómo atender esa sexualidad sin tapujos, con naturalidad, pero también entendiendo que luego cada familia pues intentará adaptarla a su propia forma de comunicarse, ¿no? Lo que está claro es que sobre educación, sobre sexualidad hay que hablar, nos debemos comunicar, porque es la mejor manera de ir por lo menos corrigiendo esas otras informaciones a las que van a acceder la gente joven de manera más directa, que es a través de medios de comunicación, pero también a través de los grupos de iguales, ¿no? De cómo resuelvo determinadas preguntas. Y luego otra cosa que me parece muy importante, que por eso estas guías están dirigidas a mujeres jóvenes, es precisamente entender que las relaciones sexuales también están atravesadas por relaciones de género, y en esas relaciones de género se dan unas expectativas sobre cómo tienen que comportarse hombres y mujeres en esos encuentros eróticos o cómo se tienen que relacionar con su propia sexualidad. Y aunque las mujeres jóvenes cada vez tengamos más acceso o tengan más acceso a todo lo que tiene que ver con los placeres, todavía hoy sigue cayendo una losa sobre ellas y hay muchas dificultades para poder aprender lo necesario para tener
tener unos encuentros en donde lo principal sea tu propia autonomía y que tu sexualidad no esté, por así decirlo, sea dependiente de la mirada del otro. Claro, porque además cuando decíamos antes que a estas edades también acceden ya de una forma casi muy sencilla a contenidos pornográficos, incluso algunos con mucha dureza, señora Parra, ellos acaban normalizando determinadas situaciones que pueden generar situaciones de violencia donde la mujer se siente en este caso acosada y que esto puede generar también malas experiencias que a la hora de también de establecer una relación seria puede acarrearle secuelas en un futuro, ¿no? Yo diría que sobre todo la pornografía lo que nos da es es un mal reflejo de la realidad, ¿vale? O por así decirlo, un reflejo estereotipado de la realidad. Luego sabemos que efectivamente, igual que vemos una película de superhéroes, no nos tiramos por la ventana, pues lo mismo pasa con la pornografía, ¿no? No creo que hay que darle mucho más bambobo del que tiene, ¿no? Pero efectivamente nos da una imagen irreal. Y cuando no tenemos ninguna información sobre cómo son los encuentros eróticos y nos encontramos con una peli porno, pues seguramente pensaremos en nuestros primeros encuentros que la vida funciona así, ¿no? Y cuando vemos que no es así, no sabremos cómo actuar. Entonces, de hecho, por ejemplo, en una peli porno nunca se ven métodos de prevención de embarazos o de prevención de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, creo que es importante que, aunque sabemos que eso va a existir, primero, por otro lado, también están habiendo una, por así decirlo, puesta en cuestión de la pornografía tradicional o más streaming o masculinista, ¿no? Y están empezando a haber propuestas muy interesantes que lo que empiezan a poner en el centro son las relaciones éticas entre las personas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de las propuestas que puede haber dentro de la pornografía feminista, ¿no? Que es uno de los planteamientos. Pero, por otro lado, necesitamos, insisto, ¿no? En tener políticas públicas de educación de la sexualidad, ¿no? Hoy por hoy, la gente joven ante las dificultades sexuales no sabe a dónde ir. Claro. No sabe, entonces a dónde vas es a internet o se lo preguntas a tu amigo. Entonces necesitamos tener o sea, que nuestra comunidad, y la comunidad canaria además ha sido pionera en la educación sexual durante mucho tiempo, ¿no? Y estamos en un periodo en el que las iniciativas son escasas, ¿no? Yo creo que esta iniciativa, en concreto de las guías, creo que hay que darle la bienvenida, ¿no? Porque al final es una propuesta desprejuiciada, desde una perspectiva de género, que habla de la sexualidad de una manera positiva, pero tenemos que acompañarla efectivamente de formación y educación, claro, ¿no? Que acompañe ese crecimiento de la sexualidad, que al final es un elemento fundamental de la vida de todas las personas. ¿Y cómo podemos acceder a esas guías, señora Parra? Porque imaginemos que habrá a lo mejor algunos padres que digan, pues me gustaría tenerlas a mano porque tengo un hijo preadolescente y quiero empezar con estos temas, pero desde la perspectiva adecuada, no sé cómo empezar. ¿Es solo para centros escolares? ¿Cómo se puede conseguir? Esta guía está dirigida a jóvenes, entonces en ese sentido se dirige directamente a las personas jóvenes. Eso no quiere decir que cualquier otra persona no la pueda leer y le puede dar algunas pistas, ¿no? Para también enfrentar algunas situaciones que efectivamente pueden estar viviendo la gente joven, pero yo de mi perspectiva de adulto no accedo, ¿no? a esa información. Entonces las guías tienen actividades, tienen además códigos QR para navegar también por internet, en esta idea de un poco filtrar, ¿no? Cuáles son los contenidos a los que hay que llegar a través de internet. Y para acceder a ellas es muy fácil. En la página web del Instituto Canario de Igualdad, que es el organismo que edita estas guías, hay un apartado que pone guías de sexualidad y se encuentran las 3 que ya se han editado de esta colección, ¿no? Que son anticoncepción y embarazos no planificados, que es la 1, la 2 es deseo, placer y satisfacción, y la 3 es prácticas eróticas seguras frente a las ITS. Falta una 4ª que se editará a lo largo de este año, que se llama Sexualidad y Diversidad, Cuerpos, Identidades y Deseos. Pero digo, a través de la web del Instituto Canario de Igualdad se pueden descargar las guías en PDF y también están editadas en papel y se puede acceder, seguramente pueden estar oyendo el programa pues personal sanitario, profesorado de centros educativos o personal de entidades juveniles o de igualdad, pueden acceder poniéndose en contacto con el Instituto Canario de Igualdad, las pueden tener en papel. Bueno, pues 2 herramientas las que tienen acceso los jóvenes canarios, una guía deseo, placer y satisfacción y la otra prácticas eróticas seguras frente a las infecciones de transmisión sexual. Noemí Parra, sexóloga y autora de las guías, gracias por haberme acompañado esta mañana. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por dar este espacio.